Buenos días, bienvenidos al programa Unisofil. Tenemos de nueva cuenta, nos hace favor de acompañarnos, la maestra Alejandra Cimental Franco. Alejandra, muy buenos días, ¿cómo has estado? Muy bien, doctor, muchas gracias por invitarme. Muy buenos días. Bueno, ahora vamos a que nos platique, ahora sí que de viva voz, su participación, si quieres participarnos, algunas impresiones que tuviste en la marcha ahorita del 8M que fuiste a la Ciudad de México, que en la asociación a la que perteneces, incluso me imagino que fuiste por ahí, ¿no? Sí, pues fíjate que esta es la primera participación que como asociación tenemos en la marcha del 8M. Nosotros acudimos a convocatoria de la Federación de Trabajadores Mundial. Entonces, fuimos, ahora sí que el primer contingente no salió tanto en medios porque, no lo sé, a lo mejor porque salimos muy temprano, pero el punto de encuentro fue a las 11 de la mañana y quienes estaban pues llegando eran mujeres de distintos sindicatos y pues de organizaciones que a lo mejor a muchas personas les suena, como la UNTA, este, mm, y digamos que fue como una perspectiva un poco distinta de todas las que estábamos ahí marchando juntas, porque pues íbamos la mayor parte tan en el posicionamiento de que algunas ya habíamos participado desde mucho antes de que iniciara este sexenio en el tema del 8M, y la verdad es que ahora lo hacíamos con una posición ya organizada como mujeres que estamos trabajando en algún ámbito. Y en este caso, pues era yo la única asociación civil que iba ahí sumada a las organizaciones de sindicalistas, ¿no? Y sobre todo con mujeres marchando al frente. No es que fuera como gremio, porque iba una parte del sindicato de la salud, entre otros, pues no quiero dejar fuera ninguno, pero iban De muchas diversas organizaciones fueron. de diversas organizaciones, y el caso es que para todas fue como un poco sorprendente sí, como de llamar la atención y de analizarlo para nosotras mismas, la forma en la que nos organizamos, la forma en la que nos llega la convocatoria y cómo se nos hace todavía un poco complicado para muchas sumar a otras que ya vienen participando dentro de otro proceso de organización. Por ejemplo, en mi caso, muchas de las compañeras que están en la asociación tienen muchos años participando con otros contingentes. Las mujeres más jóvenes, por ejemplo, están participando desde los gremios universitarios, estudiantiles en los que participan, y otras desde las organizaciones propiamente de violencias o de distintos tipos de circunstancias que están padeciendo o que estamos padeciendo las mujeres desde hace muchos años. Y en algunos casos ya están muy como armadas o estructuradas para participar solas, hacer sus propios carteles y llegar caminando solas, ¿no? Como en mi caso, pues también ha sido como una praxis de eh, no tanto sumarse a uno o a otro, sino ir pues sola con tu propio reclamo. Y pues fue muy interesante. Llegamos, teníamos planteado entrar por Francisco y Madero, pero estaba cerrado. Entonces tuvimos que entrar por la paralela, por 5 de mayo, caminamos por 5 de mayo, dimos la vuelta al Zócalo. En el caso nuestro, no caminamos sobre Reforma, porque justamente las compañeras del sector obrero lo que querían era dejar patente como cuál es el reclamo que tienen ellas y básicamente que todas las mujeres del sector trabajadoras, digamos, de la clase trabajadora en nuestro país, tenemos todavía como tareas pendientes, con independencia de quién esté o incluso de la propia norma jurídica, cuáles son los temas pendientes con nosotras como mujeres en ese espacio de clase trabajadora. Y bueno, entonces nosotros marchamos sobre eje central. Nuestra cita fue en el Monumento Lázaro Cárdenas y de ahí fuimos caminando hacia Ejes Centrales. Cuando yo buscaba las notas después, incluso para compartírselas a las compañeras que participamos, pues estuvimos en Twitter así como muy someramente, y la verdad es que fue un gremio bastante alto de mujeres que llegamos, y en el mejor de los casos mencionaban, llegaron alrededor de 300, 400 mujeres y se espera que lleguen más. Eh, la cita era muy temprano para todas y el tema de llegar y además llegar, pues buscar transporte, además había compañeras que venían
Michoacán, compañeras que venían de Veracruz, en mi caso del Estado de México, y así de distintas partes de nuestro país, pues no era tan fácil llegar, congregarse y estar. Y pues ahí estuvimos. Me parece que, aunque no, te digo, no haya salido tanto, pues el escucharnos, el escuchar los posicionamientos, venían compañeras de Morelos, por ejemplo, doctor, que yo no había escuchado que había un Instituto Nacional del Agua. Y ellas, su manifestación era porque están buscando defender ese espacio, que es el espacio que da solución a distintos problemas muy diversos que se dan a lo largo y ancho de nuestro país con respecto al tema del agua, y que en este momento están en vías de, o así como en la tablita, porque están dentro de los que están planteados que desaparezcan por el tema presupuestal y del ahorro y de la austeridad. Y entonces ellas nos hicieron ver pues la importancia del tema del agua, la importancia del trabajo que están haciendo desde la investigación, desde pues distintos ámbitos del desarrollo de la tecnología que se requieren para el tema del agua. Y, y pues nos quedamos todas así de, pues es que es muy importante que lo conozcamos, ¿no? Y ellas Muchas nos veces no decían, se conoce. nosotras como mujeres venimos a hacer este planteamiento y venimos a darles a conocer. Ellas iban como sindicato, o sea, las mujeres del sindicato de este instituto, y la verdad me quedé sumamente impactada. Me gustaría que si existe la posibilidad, doctor, en algún momento pudieras hacer algún programa con ellas No, a mí me o traerlas encantaría, invitadas. es lo que hemos estado buscando. En alguna época quisimos dar mucho impulso a la mujer, nada más que a veces no tenemos el acercamiento. No, pues Invitamos, aquí pero lo necesitamos, más puesta que un calcetín. Otras compañeras pues hablaban desde el Sindicato Nacional de Trabajadores, de Trabajadoras del sector agropecuario, que a veces no miramos hacia el campo como pensando que ahí también tenemos mujeres que están trabajando en nuestro campo y que viven justamente de esta parte del trabajo. Es muy complicado para muchas porque estamos al día. Es muy difícil a veces estar pensando en qué vamos a hacer mañana o qué vamos a comer mañana si tenemos que resolver lo que estamos comiendo o lo que podríamos tener la expectativa de comer hoy. Entonces, en esa sintonía de la realidad, pues sí había, además, bueno, había una parte de compañeros que estaban acompañando a unas compañeras que llevaban una camionetita y querían salirse de la plancha del Zócalo porque si llegaban los más contingentes ya no los iban a dejar salir. Entonces sí. estaban ellos con la premura y nosotras con la mejor de las intenciones de que ya que estábamos llegando a la plancha del Zócalo, pues todas las organizaciones que íbamos queríamos hablar y plantear nuestros posicionamientos. Entonces, hubo algunas que sacaron pues cuartillas para leer y que las leían y que estaban con toda la emoción de estar ahí compartiendo pues las luchas desde distintos ámbitos de los sindicatos en los que ellas se encuentran. Y pues para muchas, en mi caso, pues también era un espacio como pues de reconocernos, ¿no? O sea, por ejemplo, esas compañeras del sindicato del Instituto Nacional del Agua que yo no conocía, pues reconocerlas, verlas, escucharlas, saber que están ahí y, y pues que estamos presentes, ¿no? El tema del sindicato de las trabajadoras de la salud, también escucharlas y escuchar cómo están ellas viviendo lo que a lo mejor escuchamos en medios y los reclamos que escuchamos por parte de quienes tienen que ir al sector salud a atenderse de cualquier circunstancia, que además pues son como cotidianos, y digo, no de ahora, de hace mucho tiempo, pero escucharlas, plantearlos con la perspectiva desde los ojos, desde lo que sentimos, desde lo que estamos viviendo nosotros como mujeres. Eso es sumamente significativo porque de verdad que a veces no se dice. Y cuando se escucha normalmente hablar del sector campesino o del campo mexicano, o pensar de los sindicatos, o pensar del sector empresarial mexicano así en general, en cada una de las clases que están metidas en las empresas, no, en tu mente no viene pensar en las mujeres, ¿no? Sino en un esquema patriarcal, o sea, los hombres que están ahí trabajando y tomando las decisiones. Pero resulta que nosotras estamos siendo parte de ese esquema, vivimos en esa realidad y pues ¿cómo decirlo? Pues la padecemos, porque en todos esos ámbitos, doctor, estamos relegadas, estamos rezagadas. Nos falta ser reconocidas, pero para que otros nos puedan reconocer, nos falta reconocernos. Y hoy te puedo yo decir que con una identidad bastante más clara, las mujeres estamos participando. Para las compañeras de los sindicatos, no fue su primera participación, ya tienen años participando y marchando y entrando, y ellas lo que querían
por eso entramos más temprano, era que se reconociera esa importancia clasista. Me hacían hincapié en clasista porque me decían, y lo tengo que reconocer, que cuando yo escucho este tema de clasismo, me viene una idea de clases sociales y de terminología que a lo mejor no es la más apropiada de estereotipar, ¿no? Entre ricos y pobres, pero ellas me decían que ellas querían reivindicar justo el término, porque reconocerse como parte de una clase trabajadora es reconocer que hay clases, y ellas son clasistas, me decían, porque reconocemos este tema y queremos que se nos reivindiquen los derechos, y queremos que el 8M se reivindique y se reconozca como un tema en el que las mujeres trabajadoras estamos ahí plantadas y somos como pioneras. Entonces, Qué es muy... importante, qué importante, no, qué bueno, qué bueno. Yo lo vi más organizado, lo vi, incluso tal vez que grupos ajenos no participaron o menos de activo, estuvo, es más organizado, más, expresaron más todas sus situaciones. Igual que no solo en la Ciudad de México, en todo México creo que fue así, ¿no? Sí, en todo México. La verdad es que para mí fue muy significativo. No hubo una, un templete para dar posicionamientos, nada, fue un tema muy ciudadanizado. También me llamó mucho la Pero atención el ¿cómo se tema. organizan? Disculpa, ¿cómo se organizan en el sentido de quién va primero, quién va después? Porque tiene una organización especial todo tipo de marchas, ¿no? Sí, generalmente las organizaciones tienen como una cabeza que es quien a través de grupos de WhatsApp, sobre todo ahora con la tecnología, pues Sí. nos vamos avisando. Pero también nos apoyamos en la tecnología. En el caso de nosotros, tuvimos reuniones por Zoom, hubo todo un tema para los logos, para que hiciéramos una lona unificada. La verdad es que a la hora de la hora siempre pasan muchas cosas, incluso el orden tiene que ver también mucho con quiénes llegan primero, quiénes van llegando después para que te Ah, acomodes. también. Sí, porque pues, por ejemplo, nosotros que nos citamos a las 11, a lo mejor la expectativa era que algún contingente o alguna lona fuera primero, pero si no llegaban, entonces pues los que empezaron a llegar primero pues fueron Sí, avanzando. Y, y también era importante pues quienes íbamos a estar como más atrás como para cuidar todos los espacios, ¿no? Y pues la verdad es un tema sororo, aquí no es más, no es tanto como de quién llega primero y quién llega después, sino de que estemos todas y que nos qué escuchemos bueno, todas. qué Y bueno. en el, A mí me parece magnífico. Vete que me parece magnífico. Y sí, yo quisiera intervenir en algunos programas, espero que se hagan después. Y bueno, en México sigue habiendo mucho feminicidio, mucho acosos, acosos en los trabajos. Yo les había acoso a la mujer, mil cosas hay en contra de la mujer. De palabra, bueno, de palabra el gobierno respeta, del gobierno respeta de palabra. Hay otros gobiernos, por ejemplo, lo que fue histórico, o se ve, por ejemplo, en Irán, en Afganistán, ahí corrieron con mucho riesgo, salieron las mujeres muy, con dificultades, ¿no? En el pues sí, mundo. en el mundo, creo que no todas estamos en la misma circunstancia. Sin embargo, Sí, doctor, te puedo decir que en México las violencias que vivimos, a mí me terrible. parece muy triste porque hablar de una cifra de 10 mujeres o más de 10 mujeres que morimos o que mueren al día, hablar de que nos da miedo a todas salir a ciertas horas a la calle, de que estar o sea, de tan solo salir a la calle, no digo la hora, salir a la calle, ya sabemos No, que es es bien un riesgo. peligroso. En el No importa la metro, edad, no importa tu edad, tu condición no, no, social, no, para no nada. importa nada, todas sabemos que estamos en ese riesgo, o sea, y, y es por el hecho de ser mujeres, porque sí, tú me podrás decir, bueno, a nosotros también nos da miedo, sabemos que hay muchos riesgos de salir Pues a la sí, calle, a sí, todos, sí. pero en nuestro caso es por ser mujeres. O sea, por ser mujeres sabemos que corremos con un montón de posibilidades, de mil eventualidades que tienen que ver con que somos mujeres, con Y que nacimos. desaparecidas. Ahora, el tema también, hay tanto tema, fíjate, el de la violencia, porque violencia arraigada en México, el machismo arraigado en México, ¿no? Pero, y aunado a eso, pues ahorita está un tema que realmente no se habla y el gobierno lo calla, que sí están trabajando y no se soluciona, la trata. Hay mucha Es, mujer desaparecida en esas cuestiones. Desaparece y no se vuelve a ver, así de simple. ¿Dónde están? y fíjate que ahí también, en este como en muchos otros temas, doctor, hay un tema también muy grande y creo que hay que poner los puntos sobre las Sí. IES, de simulación. Ahí me vas a decir, ¿con quién? A mí me gustaría que entráramos a revisar cómo han funcionado.
los refugios para mujeres víctimas de violencia desde que se crearon? ¿Cuánto presupuesto han recibido? Sí. ¿A cuántas mujeres han atendido? ¿Cuál es el Ay, seguimiento para esas mujeres? Y sobre todo, ¿quiénes están a la cabeza de esos espacios? Ha habido transformaciones en ese espacio a partir de que inicia este sexenio y hubo mucho cuestionamiento que si porque se les quitaba el financiamiento o no. Más allá de que se te quite o no el financiamiento, y esto va desde todos los espacios, doctor, hay que ser críticos como ciudadanía hacia dónde se están destinando sus recursos. que hay de Yo, todo, ¿no? Hay de en una todo. organización de mujeres, por supuesto que estoy de acuerdo en que son necesarios esos espacios para que las mujeres lleguen y se sientan seguras, y sobre todo cuando tienen hijos e hijas y que de pronto no saben a dónde acudir. Sin embargo, también quiero saber, las mujeres que trabajamos justamente para canalizar a otras mujeres, ¿a dónde tenemos que recurrir y cuál ha sido el apoyo que tenemos de esos refugios? Y para todas aquellas que han estado en esta circunstancia, ¿cuál ha sido el apoyo que tienen de sus refugios? Puede ser que sí haya algunos casos, pero eh, creo que esto se tiene que conocer y tenemos que Todo. abrir. Me, 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 me apasiona, a mí es un tema que me motiva, la utilización de los recursos públicos, el ejercicio de los recursos públicos y la generación de políticas públicas. Suena muy padre que desde la sociedad civil, con autonomía, podamos estar organizando y haciendo cosas. Pero si estas cosas las estamos haciendo con recursos públicos, son con recursos de quien nos está escuchando, tuyos, doctor, míos, porque pagamos impuestos diariamente. Entonces, nos merecemos saber cómo se ejercen esos recursos públicos, nos merecemos conocer cómo funcionan, cuáles son los protocolos de estos refugios, para qué están funcionando con esos protocolos, porque yo te puedo decir que yo tuve a mis manos ver el protocolo y pues yo te lo dejo de tarea, pero cuando llegan ahí las mujeres, les quitan el celular, les quitan cualquier medio de comunicación, tienen derecho a hacer una llamada de 15 minutos y después les quitan toda posibilidad de comunicarse con el exterior. Entonces, durante 3 meses y ya después de 3 meses ya no las pueden tener ahí, entonces vámonos de regreso a donde estabas o vámonos a no sé dónde, porque pues es lo que te digo, el seguimiento y el Pues te falta acompañamiento. un Además, estudio de eso. Ojalá sí, que se además es que pudiera yo dije, hacer. ¿por qué les quitan la posibilidad de comunicarse? No, pues es que no vaya a ser que le hablen al que las violentó y no sé qué, pues por eso tiene que haber todo un conjunto interdisciplinario de apoyo, pero no pueden tener menos derechos que una persona que está privada de su libertad, doctor. O sea, eso No, es sí, sí. Hay violatorio de mucha derechos humanos opacidad. por donde Yo creo veamos. que, yo creo que hay muchos buenos, yo creo que muchos que funcionan eficientemente, y otros, bueno, realmente ahí también se ve cuestiones de lucro, de muchos intereses, ¿eh? Eso falta un estudio muy serio. Y ojalá en el Muy programa podamos serio. hacer algo, e invitar a estas personas del refugio y todo, y platicar con ellos, y que nos digan qué propuestas. Ojalá que podamos hacer eso. Pues si Ojalá tú que sí, quieres que se preste a apoyarnos, hablar sería de forma bueno. seria, pero sobre todo también invitar a personas desde el gobierno que se puedan prestar también a hacer una auditoría, que la Auditoría Superior de la Federación pueda hacer un seguimiento puntual del ejercicio de esos recursos públicos para las mujeres. Y bueno, hablé de los refugios, pero por supuesto que también de la CONAVIM y de tantas otras instancias, No, institutos está para muy las bien. mujeres. Hay ¿Qué están tantísimo. haciendo? ¿Cómo lo hacen? ¿Con cuántas personas lo hacen? ¿Cuál es el seguimiento? ¿Cuál es el apoyo que tenemos las mujeres? En todos los espacios. Decía la presidenta de la Suprema Corte, la magistrada Norma Piña, es momento de escuchar a las mujeres. Sí, es momento de escucharnos, porque si hay tantos reclamos pendientes es porque esas instituciones que deberían estar para nosotras, tal vez les esté faltando todavía camino. Y tal vez el camino es que hagan falta más recursos. Y tal vez el camino es que haga falta que participemos más. Y tal vez el camino es que las conozcamos y que reconozcamos lo que están haciendo. Bueno, pues entonces hagamos esa tarea. Hagamos la tarea también de hacer visible desde qué ámbitos lo están haciendo. Cuestionar solamente como por encimita el tema de la trata y de las distintas formas de violencias contra las mujeres, es dejarlo como que la marcha fuimos muchas y que a lo mejor la crítica es, ay, pero había vallas. Pues sí, había vallas. Cada quien toma las medidas que considera pertinentes para proteger lo que tiene a su cargo, proteger o tutelar. Nosotras tenemos a nuestro cargo tutelar nuestra propia vida, la vida de nuestras hermanas, de nuestras hijas, de nuestras madres, pero también ustedes como varones. O sea, en esta tarea vamos todos y Así es. todas las Sí, sociedades porque y, y nosotras tenemos que está ser. la marcha y al final de cuentas, pues todo sigue igual, al final de cuentas acaba, pasa, hay pronunciamientos, que hay un feminicidio, hay un pronunciamiento y se va a investigar.
y al final de cuentas todo sigue igual, siempre es Todos lo igual. mismo. Entonces, no Es, nos podemos quedar en que la crítica sea este, sobre los muros o lo que se haya puesto para cuidar o que si detuvieron. No, nos tenemos que quedar en qué sigue para armar políticas públicas, para seguir pidiendo que existan desde el Estado, con la participación de la ciudadanía, con una participación seria de quienes estamos en el ámbito de la sí, investigación, en el ámbito jurídico, con lupa, doctor, para poder resolver este tema. A veces se sí, resuelve desde el hilo más chiquito, a veces la madeja ya está muy grandota. no, es Vamos grandísimo. desde donde lo tengamos que hacer, pero esto es algo que se tiene que resolver ya. El tema de la trata de personas no es un tema que esté en una entidad federativa, que esté, que la solución esté en un pedacito del país. No, Es un tema nacional, es un tema también mundial y es un tema en el que ya tendríamos que estar. es que hay que ver muchas cosas. Por ejemplo, ahorita que seas de los muros, pues digo, pues, ahí se ve que algo está pasando ahí, ese muro que ponen, que para protección de los edificios gubernamentales, ese tipo de cuestiones, pues ¿qué quiere decir? Es muy significativo, ¿eh? Porque es un alejamiento del gobierno para con la sociedad, que tiene que resguardarse porque va a ser agredido. Y que muchas cosas tal vez también incluso vengan del propio gobierno, muchas agresiones. Yo digo, he visto tantas cosas en cuestiones de gobierno. Algún día vi, hace muchísimos años, supe que por ejemplo, un procurador se mandó balacear la propia procuraduría por otras cuestiones, atraer otro tipo de cosas. Así se manejan las cosas. En México ese es el gran problema y que todo es un negocio. Todo es un negocio. eh, en todos los aspectos, no de ahorita y de muchísimos años. Es una cuestión muy grave y que todos tenemos que participar. Creo que debe ser una lucha no solo de las mujeres, debe ser de todos. No solo unos cuantos discursos, no solo que cuando haya un feminicidio se diga que se va a perseguir, sino que tiene que ser algo siempre. Alejandra, íbamos a hablar también de tu experiencia, ahorita también, pues son dos cosas importantes que hiciste en estas semanas, ¿no? En la marcha que estuviste ahí y también como participante, como, como candidata para ser consejera del Instituto Nacional Electoral. Y vamos a hablar de eso. No sé si nos dará tiempo brevemente o quieres que hagamos un programa posterior la próxima semana. O quieres Pues, platicarnos cuáles fueron tus impresiones. pues te puedo platicar cómo fue mi impresión. Mira, el examen fue un examen muy pesado. Quiero compartirte que yo hice también el examen del 2020 y si hago un comparativo de los dos, de Ujú. cuando salí, cómo me sentí, yo en el 2020 dije, este examen, o sea, sí estaba pesado, pero estuvo bien. O sea, todos me decían, ¿cómo te fue? Y yo, excelente, me fue muy bien. En este me decían, ¿cómo te fue? Y yo, sí lo voy a pasar, pero no con 10. Oye, y estudié mucho, doctor. Yo soy una mujer que siempre estudia, pero ya generalmente no me regreso a estudiar lo que ya estudié en otro momento porque siempre estoy haciendo cosas, todos los días, cada día tengo una cosa distinta que Sí, hacer, desde muy temprano hasta muy noche, entonces casi no me da el tiempo. Pero para este examen, mira, apagué motores en muchas cosas y me dediqué a estudiar semanas. Entonces tuve semana un tema, semana otro tema, semana otro tema, o sea, de verdad me dediqué. Y te puedo decir que fue un examen muy pesado, era un examen de leer, o sea, de leer realmente muy a detalle las preguntas y leer y revisar muy a detalle las respuestas. No porque en otros exámenes no sea así, claro, siempre es así, me van a decir, pues así son los exámenes, maestra, ¿de qué estás hablando? No, sí, pero este examen era de pensar. Las respuestas eran, eh, algunas no precisamente se inducían o se deducían de la lectura que te daban previamente, sino que tenías que leer, analizar la lectura, como comprenderla y después responder. Entonces era un examen bastante más complejo. Entiendo que también para quienes lo elaboraron debe haber sido bastante más laborioso de pensarlo y de plantearlo, porque no era un examen sencillo. La primera parte que resolví fue una parte muy técnica, muy precisa sobre preguntas muy específicas sobre ciertas particularidades del tema electoral, de la legislación, también nos preguntaron de la Constitución, nos preguntaron de igual, con temáticas bastante de aplicar criterio jurídico, de tener conocimiento electoral. O sea, no era como tan sencillo que te pusieran un artículo y te sí, dijeran y tal. No, era mucho más de pensar. Además que había preguntas que las respuestas pareciera que no tenían una sola respuesta positiva, que podrían ser varias.
y en otro tema, pues también venían una parte de preguntas que tienen que ver con tesis, con criterios jurisprudenciales, y igual el mismo tema, pues había que igual leerlo, entender lo que decía la jurisprudencia para entonces poder responder entre las distintas parámetros de respuesta que venían. Entonces sí fue un examen Nada fácil. bastante nada fácil. En materia de derechos humanos lo mismo, o sea, venían preguntas que te pedían, que te obligaban a responder desde, había otras que a lo mejor se nos hacían mucho más sencillos, porque sé quién es la autoridad para resolver eso, tal vez era como mucho más sencillo, pero había otros que eran mucho más de pensar y de razonar. Pero temas que además tú conoces bien, ¿no? Que conoces bien. Pues es un tema que conozco bien y en el que estudié, entonces yo iba para sacarme un 10. O sea, yo te Sí. reconozco Que que yo debe estudié de para ser el 10. que lo saques y yo, sí, porque yo sé que manejas muy bien esos temas, ya los conoces de tiempo atrás, no de ahorita, pero bueno, sí está complicado. Fíjate que sería bueno ahora que ya esté las otras etapas, pues ya que finalice esto, a ver si platicamos pormenorizadamente del tema, ¿no? Ahora, ahí sí, a lo mejor con alguna situación más crítica, enfocándonos de exactamente qué es lo que sucedió. ¿Cómo verías? Se está cortando, parece Para ser. poder. Sí. Sí, yo te digo que me parece muy bien, yo más que puesta para poder compartirte a ti y a las personas que nos sigan cuál ha sido mi experiencia de participar en este proceso de selección para consejera electoral del Instituto Nacional Electoral. Y, y pues espero, todavía esto está en este momento, quienes pasamos la etapa del examen, estamos en una lista y de esa lista, de acuerdo con la convocatoria, hoy se publica ya la lista Sí. definitiva de aquellas personas que ayer impugnaron en el tema del examen. Entonces, hoy ya se publica la definitiva y comienza a partir del 10, o sea, a partir de hoy mismo, yo creo, Mm. del 11. A partir del 11 comienza la etapa de revisión de la idoneidad. Y ahí da un puntaje la convocatoria ya no cuenta lo que te hayas sacado en el examen, o sea, ya esa etapa del examen Es era otra como situación una ya aquí. coladera de selección, ¿no? De esa coladera de selección se sacó el 50% de hombres, 50% de mujeres. Pasamos a la siguiente etapa, que es de revisar la idoneidad de cada uno de los perfiles, donde la ponderación va de tu experiencia curricular, tu trayectoria, lo que has hecho, lo que has escrito, tu exposición de motivos, tu ensayo para que se vea tu capacidad de Excelente. redacción, etcétera. Y eso es ya lo que se valora. Y en función de lo que valoren ahí, ya se arman digamos, el listado de personas que van a pasar a la siguiente fase, que es la de entrevistas. La Entonces, es entrevista. una. Excelente. Pues estaremos en espera y para ver al final de cuentas, qué es lo que sucede y para dónde vamos, porque es algo muy importante esto para la democracia de nuestro país. Estaremos en espera, si te parece bien, para la próxima y hacer una evaluación, qué es lo que pasó, ¿no? ¿Cómo Muchas sucedió? gracias, Víctor. Te lo Sí, agradezco muchísimo. Muchas gracias y todos nos vemos en el próximo programa. Gracias a todos. Suscríbanse al canal, por favor. Y muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima semana para platicar de este tema, a ver qué es lo que sucedió. Ya tendremos alguna respuesta, ¿no? claro que sí, doctor. Muchas Gracias. gracias. Hasta Hasta luego. luego. Muchas gracias a todos. Gracias.